Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:08 en la mañana, 7:08 en la mañana. Qué linda mañana la que tenemos, gracias a nuestra enorme audiencia que como cada mañana nos honra con su generosísima sintonía a través de nuestras frecuencias en señal abierta en todo el territorio continental ecuatoriano, igualmente por la internet a través de www.sonorama.com.es, nuestras plataformas digitales en Facebook y también en YouTube. La doctora María Brown tiene la gentileza de atendernos telemáticamente, la ministra de Educación. Ministra, qué gusto, bienvenida, buen día. Fabricio, Belkis, buenos días a todos quienes también siguen esta señal y esta entrevista el día de hoy. Gracias a usted por la gentileza. A ver, empecemos un poquito porque tenemos nuestras frecuencias en las provincias de la costa, cubrimos con la señal de Sonorama todas las provincias de la costa. Coméntenos un poquito la planificación para esta semana porque se entiende que el viernes comenzará el año lectivo 2022-2023 en el régimen Costa y Galápagos. ¿Cómo está la planificación, ministra Brown? Bueno, ya estamos efectivamente a puertas del inicio del nuevo año lectivo en régimen Costa, con excelentes noticias y perspectivas, porque con la flexibilización de las medidas de bioseguridad, pues también volvemos a las aulas un poco más tranquilos, pienso yo, como padres de familia, y siempre recordándoles que no se olviden de llevar a sus hijos a vacunarles, que hay muchos que han recibido la primera dosis, que todavía no reciben la segunda y que ya deberían haberlo hecho, así que en esta semana aprovechemos que estamos preparando todo para el regreso a clase, para que podamos llevar a nuestros niños a vacunarse y eso nos ayude a estar más tranquilos una vez que están en las aulas. Empezamos el viernes, es un inicio escalonado de educación ya 100% presencial luego de esta pandemia y se suman a los 1.8 millones de estudiantes del régimen Sierra Amazonía que ya están en presencialidad, más de 2 millones de estudiantes del régimen Costa, Fabricio. Ellos inician, como te digo, este viernes en un primer grupo y a ese grupo se van sumando el lunes y el martes de la siguiente semana, todos para ya completar todos los estudiantes que están matriculados. Hemos pasado por un periodo de matrículas muy interesante en donde hemos podido ya culminar ese periodo de matrículas ordinaria en donde tenemos ya en el sistema educativo del régimen Costa Galápagos 2.434.153 estudiantes. Esto nuevos en el sistema educativo. En las nuevas matrículas son 160.781 nuevas matrículas en los distintos niveles que se han incorporado al sistema educativo fiscal. Y también atendimos a los traslados, a las solicitudes de las familias que requerían cambiar a sus hijos de institución educativa porque generalmente ha habido algún movimiento en el domicilio durante este periodo. Ha sido la cifra más alta de traslados que se ha registrado hasta ahora, con más de 165,000 traslados en el régimen Costa. Estos cambios también pueden realizarse en lo posterior, así como las matrículas fuera de los periodos ordinarios. Recordemos que el sistema educativo ecuatoriano es sumamente abierto, es muy garantista de derechos y por lo tanto contempla matrícula a lo largo de todo el año lectivo. Si es que no pudieron alcanzar a matricular a los niños y no están escolarizados, pues nunca es tarde, siempre pueden acercarse a solicitar la matrícula en cualquier momento del año porque nuestra responsabilidad es garantizar ese derecho a la educación. Señora ministra, muy buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Una de las observaciones que la ciudadanía en general ha hecho tiene que ver con la infraestructura. Sabemos que venimos de una pandemia, que por mucho tiempo los estudiantes estuvieron recibiendo clases vía telemática, luego paulatinamente, poco a poco se fueron reintegrando a las aulas de clases, pero ¿qué ha pasado como tal con la infraestructura que en muchos sectores no estaría en condiciones óptimas para este inicio de clases, sobre todo en la costa? Es que no es sorpresa que nos preocupe a todos el estado de la infraestructura educativa porque, como tú bien mencionas y lo hemos transparentado desde el inicio de la gestión, la reducción de presupuesto que se hizo en la educación durante la pandemia afectó principalmente a los recursos que estaban destinados a mantenimiento y finalización de obras. Esto quiere decir que la mayoría, más bien dicho, todas las instituciones educativas no recibieron un mantenimiento adecuado durante toda la pandemia y algunas incluso varios años. Por lo tanto, se acumuló, como toda la gente en la costa conoce, si es que uno no le da mantenimiento a las cosas se deterioran incluso más y más rápido. Por lo tanto,
hicimos una cuantificación del estado de la infraestructura a nivel nacional al inicio de la administración. Cuantificamos un presupuesto de cerca de 650 millones de dólares que se requieren para intervenir la infraestructura educativa. El año pasado hicimos reprogramaciones del presupuesto que estaba de arrastre, que teníamos ya aprobado para poder iniciar algunas intervenciones y obras que iniciaron el año pasado, y este año estamos interviniendo con más de 150 millones de dólares. Solamente en este mes que pasó, el mes de abril, que acaba de culminar, se han invertido más de 23 millones de dólares solo en mantenimiento, además del presupuesto de reaperturas y de finalización de obras grandes e importantes que habían quedado inconclusas. Por ejemplo, hablar de la institución educativa en Costa, en Guayaquil, la gente habrá visto, tenemos a la institución educativa, una unidad educativa grande en Samanes, que ya estamos culminando esa obra para que pueda abrir sus puertas en unos pocos días más. Tenemos el inicio de obras que habían sido contratadas, los estudios, pero jamás iniciadas, en Surucuyo, en Guaranda, por ejemplo, en Cangagua, en Quevedo tenemos 2, también en la Polibio Chávez en la mitad de Guaranda, la Nicolás Infante Díaz en Quevedo, en Guayaquil, como decía, en Samanes tenemos el Palenque, entre otras que son obras grandes, importantes, que requerían ya iniciar para que este año las culminemos y puedan estar a disposición de la ciudadanía. Y se ha hecho, por supuesto, intervenciones menores que no resuelven absolutamente todos los problemas, pero que sí nos permite tener mejor estado de la infraestructura mientras podemos hacer estas intervenciones integrales en más de 4,000 instituciones educativas a nivel nacional. Sin embargo, obviamente, este arrastre de falta de mantenimiento en las obras requiere de tiempo, requiere de contratación pública, de esfuerzo de presupuesto. Este año son 150 millones de dólares que se invierten en estas intervenciones, y poco a poco, con el apoyo también de la comunidad, que yo debo agradecer, se ha volcado a apoyar en las mingas para tener a estas aulas listas y limpias para el día viernes. Pues vamos mejorando poco a poco esa infraestructura y esperamos al final de este año ver ya un escenario mucho más promisorio. Ahora mismo ya vemos muchas escuelas que se han transformado prácticamente integralmente, en donde hemos podido intervenir. Ministra, tenga la bondad, le pido si nos repite la cifra exacta de la inversión para justamente acondicionar la infraestructura educativa en la costa. Como te decía, estamos en este momento terminando en el medio de terminar esta semana los mantenimientos integrales de 530 instituciones educativas con 23 millones de dólares, 23.032.055, Fabricio, para ser exactos, que se suman a una inversión aproximada de 9.7 millones en instituciones educativas rurales que están reabriendo sus puertas, que de gasto de inversión, y que se suma a 7.9 millones adicionales de gasto corriente, es decir, un total para reaperturas de más de 30.9 millones que están en este preciso momento en ejecución. Además de estas nuevas obras que te mencioné, que son construcciones desde cero, que empezaron a levantarse los cimientos en noviembre del año pasado y que todas se entregarán hasta octubre y noviembre de este año. Ministra, ¿habrá establecimientos educativos que no podrán iniciar clases por dificultades en su infraestructura en algunas zonas, o usted descarta eso, ministra Brown? Tenemos efectivamente instituciones, son 151, que están en proceso de mantenimiento, que al viernes no van a poder recibir a los estudiantes 100% presencial, y se aplica los planes de contingencia que se diseñaron ya hace algunos meses ya, en donde los estudiantes pueden hacer uso parcial de las instalaciones o están reubicados en otro espacio, continúan en modalidades híbridas mientras culminamos estas intervenciones. Son 151, 66 en zona 1, 1 en zona 3, 5 en zona 4, 46 en zona 5, 4 en zona 7 y 29 en zona 8. Ministra, el regreso será escalonado, entiendo. Lo escalonado, ¿cómo se lo va a combinar además con el mantener las medidas de bioseguridad? Porque eso también genera, digamos, preocupación luego de la decisión anunciada la semana anterior, en el sentido de que ya no será obligatorio el uso de la mascarilla.
¿Cómo se va a proceder en el interior del aula de clase, ministra? ¿Los estudiantes van a poder estar con mascarilla o sin mascarilla? ¿Cómo se planificó esto? Fabricio, primero sobre el primer punto del escalonado, 6 de mayo, bachillerato de educación inicial, 9 de mayo, la educación general básica, superior y la preparatoria, y el 10 de mayo, la educación general básica, media y elemental. Esto no es motivo de la pandemia, esto típicamente y normalmente se hacen estos ingresos y del inicio del año lectivo de forma escalonada para que precisamente los estudiantes puedan acudir a ese primer día en grupos para que la institución educativa, los directivos se presenten con los estudiantes, inicien el año haciendo énfasis en cada uno de estos grupos. Sobre el tema de las medidas de bioseguridad, el día de ayer el Ministerio de Educación ya expidió los lineamientos de cómo implementar esta resolución del COE Nacional que plantea el retiro de las mascarillas o el uso voluntario de las mascarillas. Siempre hacer énfasis en que es voluntario y por lo tanto las familias van a ser quienes decidan si sus hijos utilizan la mascarilla tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados. Se recomienda que continúen con el uso de la mascarilla en espacios cerrados y transporte, por ejemplo, en el transporte hacia las instituciones educativas, pero también en aulas en donde estamos varios estudiantes dentro del aula, se recomienda mantener el uso de la mascarilla, con principal énfasis, Fabricio, en estudiantes que presenten síntomas. A ver, ¿qué es lo que se ha planteado en estos lineamientos? Si es que tenemos un miembro de la comunidad educativa, ya sea docente o estudiante, que tenga cualquier síntoma respiratorio, no debe asistir a la institución educativa, debe acudir a un centro de salud para descartar COVID o tener un diagnóstico. Toda vez que se ha confirmado que el diagnóstico no es COVID, puede retornar a la institución educativa, pero mientras mantenga síntomas gripales, por ejemplo, tiene que mantener el uso obligatorio de la mascarilla. Una vez que así también tenemos estudiantes que puedan tener enfermedades agravantes, con ellos también solicitamos que mantengan el uso de la mascarilla por su seguridad y la seguridad, sobre todo su seguridad, porque son ellos quienes, no solamente el COVID, sino que otras enfermedades pueden complicar su salud, y el mantener la mascarilla es una protección adicional. Sin embargo, en espacios abiertos, mientras hacemos deporte, estamos en el recreo, por supuesto es un alivio que podamos retirarnos la mascarilla y tener esa flexibilidad. El instructivo, estos lineamientos completos en donde se detalla cómo debemos proceder en cada uno de los casos y cuáles son las recomendaciones para espacios abiertos y cerrados, ya están disponibles en la página web del Ministerio de Educación. Pueden encontrar el enlace en las redes sociales también para que puedan tener mayor detalle sobre cómo aplicar ya esta flexibilización de las medidas de bioseguridad que son posibles gracias al buen manejo de la pandemia, que son posibles también gracias a la colaboración de la ciudadanía, y eso me lleva pues a ese primer momento de la entrevista, Fabricio y Belkis, donde hablábamos de no se descuiden, tenemos que vacunarnos las segundas dosis, terceras dosis cuando ya es nuestro turno, para que no le demos tiempo a esta enfermedad. Señora ministra, rápidamente, la situación salarial de los docentes. Sabemos que el presidente de la República vetó totalmente esta reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que buscaba una equiparación salarial. Esto fue motivo de rechazo en la reciente marcha por el 1 de mayo por parte del magisterio. No se descarta el inicio de una huelga de hambre, no se descartan acciones de inconstitucionalidad, entiendo. ¿El gobierno no ha pensado analizar aún más a fondo este tema para mejorar la situación salarial de los docentes? Belkis, creo que hay que también saludar y felicitar a todos los trabajadores que plegaron justamente a estas marchas pacíficas que se realizaron por el 1 de mayo en el Día del Trabajo, que se llevaron a cabo con paz, con tranquilidad, en orden, y eso siempre es algo positivo y digno de destacar. Tenemos distintos en el magisterio, distintos enfoques, distintas posturas de los 15 gremios de docentes. 14 de los 15 gremios siguen sentados en la mesa de diálogo con el gobierno nacional. Vamos el día de mañana a tener la tercera mesa en donde ya revisaremos un avance en los textos del reglamento y esperamos
como habíamos ofrecido el día que el presidente de la República tuvo la oportunidad de reunirse con los representantes de los gremios de docentes en el Palacio de Carondelet, en 1 mes y medio en ese momento dijo, ya pues nos queda 1 mes para tener ya el documento final, digamos, el borrador final del reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural que ha sido redactada de forma consensuada. Dentro de este diálogo y en estas mesas de trabajo hemos podido revisar, entre otras cosas, lo que tiene que ver con el escalafón docente, el escalafón que determina cuáles son las condiciones para el acceso al magisterio, para el ingreso por primera vez al Magisterio Nacional con nombramiento definitivo en categoría G para docentes que participan en un concurso de méritos de oposición, y cuáles son los requisitos para ir ascendiendo en este escalafón y por lo tanto también qué requisitos tenemos para que mejoren sus condiciones salariales dentro del escalafón. También en la revisión hemos hecho un análisis muy profundo, y lo continuamos haciendo con el Ministerio de Economía y Finanzas, sobre la disponibilidad presupuestaria y las distintas aristas del escalafón que se implican y tienen que ver con la remuneración. El presidente, ya incluso en campaña y ahora como presidente de la República, mantiene y sostiene que es legítimo una revisión salarial en el caso de los docentes luego de 12 años que este salario vinculado al escalafón no había sido revisado, y por lo tanto es en esa línea en la que estamos trabajando, en un espíritu de diálogo permanente en donde con los gremios hemos llegado a grandes acuerdos. Lamentablemente hay un gremio que tomó la decisión de, en lugar de continuar en la mesa de diálogo, ir hacia medidas o acciones tales como protestas, marchas y en este caso, como tú lo mencionas, no descartan la posibilidad de una huelga de hambre. ¿Se refiere a la UNE? No usted vemos necesario, ¿no?, este tipo de acciones cuando estamos sentados a la mesa y avanzando. ¿Se refiere usted a la UNE, ministra Brown? Así es, Fabricio, me refiero a la Unión Nacional de Educadores, que es uno de los gremios que aglutina a docentes, que ha tomado la decisión de levantarse de la mesa de diálogo, no continuar en la mesa y ir hacia estas acciones que, con toda franqueza, Fabricio, creo que la mayoría de los ecuatorianos estamos ya cansados de este tipo de acciones, y lo que buscamos es soluciones, y las soluciones no se encuentran imponiendo criterios, sino realmente sentándose con la voluntad de un diálogo que sea además abierto, un diálogo que sea y que incluya a todas las visiones, las de ellos, por supuesto, cada uno de los gremios, pero también que puedan ellos conocer cuál es el análisis que se ha hecho técnicamente al interior de los ministerios que participan en esta mesa. ¿Usted no cierra la puerta a la posibilidad de retomar un diálogo con la presidenta de la UNE o sus delegados, ministra Brown? No, jamás se ha cerrado la puerta. Lo que sí hemos dicho es que no es compatible estar sentado en la mesa de diálogo al tiempo que se generan acciones que buscan presionar a una sola decisión o imponer a una decisión. Si es que estamos dialogando, los principios del diálogo y los criterios para el diálogo es el respeto, por supuesto, pero además tener una actitud flexible en donde podamos llegar a acuerdos y cada una de las partes pueda ceder. Ministra Brown, ¿qué pasó? ¿En qué estado se encuentra la investigación respecto de la denuncia de abuso sexual contra una estudiante del colegio Dillon por parte del conductor de un bus de transporte escolar? Fabricio, ha sido muy lamentable y obviamente nos ha preocupado muchísimo. Hemos seguido personalmente este caso, que es un caso de violencia sexual en el transporte escolar de un estudiante en el régimen Sierra, en este caso en la ciudad de Quito. Ventajosamente la justicia, luego de que se hayan presentado las distintas denuncias ante la Fiscalía llamó a rendir parte a quienes estuvieron involucrados y avanzado en este proceso. Ya se cuenta con la orden de captura. La Policía Nacional, conjuntamente con el ministro del Interior, nos han estado reportando y haciendo seguimiento precisamente a la búsqueda de la persona que tiene ya la orden de captura y que lamentablemente no estaba en su domicilio, como era de esperarse. Cuando hay esta información que debería ser confidencial en un caso de este tipo, se filtra por distintos medios, las probabilidades de que la persona, antes de que tenga la orden de captura, busque esconderse o busque huir es previsible, y lamentamos que eso haya sucedido, pero el ministro del Interior
nos ha dado todas las garantías de que no se escatimará pues ni esfuerzos ni recursos de la policía para que se pueda llevar a el perpetrador de estos actos a la justicia. Señora ministra, sobre este caso, el mismo Ministerio de Educación determinó que no se cumplió con todo el protocolo como tal, detectaron negligencias y demás. La rectora del colegio Dillon fue separada del cargo, no obstante, lo que se demanda desde la ciudadanía, desde la misma comunidad educativa, es que no pueda ejercer ningún cargo o cargo en ninguna otra institución educativa por esta supuesta responsabilidad que habría tenido dentro de este caso. ¿Qué va a pasar con el caso de la exrectora del colegio? En el sistema educativo tenemos un procedimiento administrativo para revisar que todos los procesos se hayan cumplido, no solamente por parte de, en este caso, la rectora, que es la autoridad de la institución educativa, sino también quienes estuvieron involucrados en el proceso de evaluación, tanto psicológica como el apoyo socioemocional posterior, que son los profesionales de consejería estudiantil. Todos ellos están todavía en un proceso con el Ministerio de Educación a través de los mecanismos que este permite. Sí quiero hacer una aclaración. La rectora y el Departamento de Consejería Estudiantil cumplieron con los plazos y con los requisitos que establecen los protocolos de presentar la denuncia a Fiscalía. Apenas llegó la estudiante a la institución educativa, media hora después de su arribo a la institución educativa, se realizó desde el teléfono celular de la misma rectora una llamada al 911, ¿no? En donde esto permitió que también pocos minutos después la policía y la DINAPEN pudieran acercarse a la institución educativa para evaluar el caso. La madre de familia llegó a la institución educativa también por una llamada de la rectora que notificó a la familia en el marco del protocolo y pudieron con la Policía Nacional, la familia y la estudiante desplazarse hacia Flagrancia, en donde tuvo la evaluación física y luego pudo ser llevada hacia una casa de salud. Esto está dentro de los plazos y dentro del protocolo. En este sentido, se cumplió con los protocolos. ¿Cuáles fueron las observaciones que se han realizado hasta ahora en esta investigación que continúa? Que pese a que estos protocolos administrativos y requisitos administrativos se cumplieron, no se brindó el apoyo socioemocional durante el fin de semana posterior a estos hechos a la familia y por supuesto a la víctima, quienes pasaron en su casa, sin embargo, y tuvieron apoyo psicosocial por parte de la profesional de psicología de la Fiscalía, pero los profesionales del Ministerio de Educación no pudieron tomar contacto y no estuvieron con ellos. Eso es una falta, eso es un elemento que debía estar presente. También pudimos identificar que en el manejo de la situación, el tono y la forma en la cual esta se manejó no fue necesariamente la ideal. ¿Qué quiere decir esto? Que faltó un poco de empatía, que faltó un poco también de criterio respecto a cómo se manejaba esto con el resto de los estudiantes. Muchos de ellos fueron convocados y recibieron un mensaje que es un mensaje erróneo. Nunca podemos poner por encima del prestigio de una institución educativa, ponerlo por encima de la salud o el bienestar de uno de sus miembros. Y ahí tenemos que trabajar no solamente con el personal de la institución educativa, sino con la ciudadanía, con los estudiantes, para que cuando vemos o vemos una persona que necesita ayuda, que está denunciando que ha sido víctima de algún tipo de violencia, creamos en esa persona, que le apoyemos, que llamemos de inmediato al 911. La estudiante les mencionó a los compañeros que se subieron en el bus que ella había sido víctima de violencia, pero ellos no hicieron una llamada al 911 y no necesariamente creían en la palabra del estudiante. Y ahí es cuando vemos que tenemos que salir de esta normalización de la violencia y como sociedad debemos rechazarlas, actuar de manera inmediata. Y estos son elementos que no podemos solamente plantear como un componente en la investigación de este caso específico, sino en el diseño de estrategias que el Ministerio de Educación tiene para continuar en la capacitación y formación tanto de estudiantes como del resto de la comunidad de cómo proceder en este tipo de casos y no normalizar la violencia, porque cuando nos acostumbramos a ella o la normalizamos, llegan a este tipo de extremos y no necesariamente somos reactivos, o sea, somos muy reactivos y no actuamos a tiempo.
Ministra Brown, ¿usted visitó a la estudiante agredida o abusada? ¿Dialogó con ella personalmente? Fabricio, yo he podido reunirme personalmente con la madre de familia. Hemos puesto todo nuestro contingente a disposición de la familia. Obviamente, en estos casos, quienes toman la decisión de cuál es el acercamiento que se tiene con la víctima son los propios miembros de familia. Debemos ser muy respetuosos de aquello, porque cualquier exposición de la niña puede generar una revictimización. Por lo tanto, procuramos, en función de las recomendaciones técnicas sobre este tipo de casos, que sean la menor cantidad de personas posible las que tengan este contacto con la niña, que puedan acompañarle sobre todo en este proceso de atención psicosocial. Y en lo jurídico y psicológico, pues personalmente yo he estado en contacto con la madre de familia, así como con otros miembros de la comunidad. Asimismo, han estado desplegados y acompañando a los estudiantes del subsecretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, el viceministro de Gestión Educativa, la subsecretaria de Innovación y Buen Vivir, entre otros, que hemos podido participar activamente en los procesos de círculos restaurativos con los estudiantes también posterior al hecho, acompañarlos en las marchas pacíficas que ellos desearon realizar para manifestar pues su rechazo a este tipo de acciones. Los hemos acompañado, los hemos recibido en el Ministerio de Educación, hemos hecho mesas de diálogo y trabajo en la contención. Todos estos son procedimientos que se hacen y se realizan cuando tenemos este tipo de hechos de violencia. Ministra, y con esto termino, porque recibo un mensaje al chat de acá de la radio. Me dice una persona: eso pasó después de 3 horas de que llegó la estudiante. Mi hija venía en ese recorrido y no hubo el protocolo de seguridad al ingreso de los estudiantes. Esto entiendo, un padre o madre de familia de alguna compañera o compañero del estudiante agredida me acaba de escribir, ministra Brown. Nosotros tenemos los registros y hemos podido hacer además una constatación con las bitácoras del ECU 911 para constatar las horas en las que se han realizado, o en la hora en este caso en la cual se realizó la llamada al 911. Y efectivamente el registro del ingreso del recorrido para la jornada vespertina, recordemos que esto también fue en jornada vespertina, no fue en la jornada matutina, sino en la jornada vespertina. Nos indican que la llamada fue hecha aproximadamente 35 minutos después de que llegó el bus. Esto sobre la base, como les digo, de la constatación de la bitácora del ECU 911. Correcto, ministra. Le quiero agradecer por estos minutos. Se me quedó corto el tiempo, pero abordamos algunos de los temas de la coyuntura. Muy amable, ministra Brown. Gracias, Fabricio. Igual ustedes, muchas gracias por este espacio y siempre pues atentos a poder informar a la ciudadanía. Gracias a María Brown, ministra de Educación, hablando sobre la planificación para el retorno a clases del nuevo año escolar desde este viernes en el régimen Costa y Galápagos. También nos ha comentado su postura en torno a los reclamos de los docentes. Ha marcado distancias con la posición de la UNE. Sin embargo, no ha cerrado la puerta al diálogo, nos lo ha dicho, y obviamente también nos ha referido el caso de abuso sexual denunciado contra una estudiante del Colegio Dillon por parte del conductor de una unidad de transporte escolar. Por ahí estamos con los temas. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.